Buenas tardes a todos. Me alegro que hayan acudido tan numerosos para escuchar mi presentación sobre la escasez de antibióticos. Me voy a centrar más bien en Europa, pero es un tema que creo que también afecta a otros países, no solamente en Europa. Es un tema que me interesa por distintas razones. Una de las razones es que yo tengo una niña, una bebé de 15 meses, y hace poco se enfermó. Fui al médico, el médico me recetó unos antibióticos y cuando llegué a la farmacia no tenía el fármaco. Así que tuve que andar de farmacia en farmacia hasta que pude encontrar el antibiótico. Y es algo que me sorprendió muchísimo porque, pues no sé, no estoy acostumbrada a ir a la farmacia y que no tengan el fármaco que me ha recetado el médico. Así que empecé a indagar un poco para entender a qué se debía este problema. Entonces, en primer lugar, voy a explicar un poco de qué se trata, ¿no? El- la escasez de antibióticos afecta principalmente a un antibiótico muy común que se utiliza para tratar muchas de las infecciones más comunes, que es la molécula de amoxicilina. Tal vez hayan escuchado ya ese nombre o tal vez hayan incluso utilizado este antibiótico. Seguramente cuando eran niños y que se enfermaban a cada rato, seguramente hayan utilizado este antibiótico. Em, Europa está afectada en la actualidad por este problema de desabastecimiento de amoxicilina y el continente ha tenido que adoptar medidas extraordinarias para asegurar las cadenas de suministro y garantizar a los pacientes el acceso a los antimicrobianos que necesitan. Como se pueden imaginar, la escasez de un producto tan vital como un antibiótico puede tener consecuencias muy graves. La primera consecuencia es que, por ejemplo, en España, el Ministerio de Sanidad autorizó en noviembre pasado a las farmacias a cambiar la presentación de los antibióticos recetados por los pediatras para poder servir las presentaciones disponibles en cada momento. Es decir, en general, el médico receta un medicamento y puede tener una presentación de jarabe, de sobre, de pastilla, no sé, hay distintas presentaciones, ¿no? Y para los bebés, como se pueden imaginar, solo hay una presentación que los bebés pueden tomar, que es el jarabe o por lo menos una solución líquida para los bebés que no pueden tragar, que no tienen dientes, etcétera. Y entonces, esa autorización por parte del Ministerio de Sanidad para las farmacias hace que los padres ahora pueden comprar, cuando sea necesario, antibióticos para adultos, es decir, en cajas de amoxicilina de 500 miligramos, para luego partir en casa las pastillas. O sea, que los padres mismos se tienen que convertir en la empresa farmacéutica y modificar el medicamento para conseguir la dosis necesaria de 200 miligramos para los niños, que luego hay que diluir en agua y todo. O sea que los padres se están volviendo en una especie de, pues sí, de productor de medicina. Y esto me asusta un poco, he de decir. El objetivo de esta autorización especial para las farmacias en España es reservar las presentaciones de jarabes de suspensión oral, o sea, la presentación líquida para los bebés de 6 meses. Y les digo que me preocupa porque, pues como saben, la dosis hace el veneno y al menos que los padres tengan en casa un equipo súper moderno, eh, algo que les pueda decir el peso exacto de la pastilla, pues puede que los padres acaben dando una dosis demasiado grande a los bebés y esto obviamente podría tener consecuencias muy graves. Em, Otra consecuencia es que los médicos, si bien no quieren dar la molécula amoxicilina por ese riesgo que les acabo de explicar, los médicos pueden optar por otro antibiótico, que no son los más adecuados. Por ejemplo, algunos pediatras han tenido que recurrir a antibióticos de mayor espectro que contribuye al aumento de las resistencias antimicrobianas que puede ser
otra vez muy peligroso, sobre todo en el futuro, ¿no? Es un problema que afecta a todos los países de Europa. Les he dado el ejemplo de España, pero todos los países europeos se enfrentan al mismo problema más o menos. Lo que ha llevado a la Unión Europea a activar un grupo de especialistas, que es un grupo formado por la Comisión, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y las agencias nacionales del medicamento. Este grupo inicialmente se creó en marzo de 2022 dentro del paquete de medidas para asegurar la disponibilidad de fármacos tras todos los problemas observados durante la pandemia. En enero, este grupo de especialistas explicaba la tormenta perfecta que ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy. Decían en aquel comunicado que la escasez ya venía siendo un problema intermitente, porque Europa está en un momento clave de adaptación por las políticas de ahorro, por la búsqueda de ventajas competitivas de las empresas. La mayor parte de la producción de fármacos se ha trasladado a países como China e India. Es decir, que la producción global, o sea, no solamente la producción que llega a Europa, sino que la producción global de la mayoría de los medicamentos depende directa o indirectamente de China e India, ya sea porque se importa el medicamento ya casi terminado y se envasa en Europa, o porque se compra en China o en la India la materia prima necesaria para hacer aquel fármaco. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Pues, como dice una experta con la que he podido hablar, dice que la estrategia tiene que ser una estrategia europea, o sea, conjunta, una estrategia de consolidación, eh, porque uno se da cuenta cuando analiza a fondo las cadenas de suministro, que por otra parte es algo muy secreto, ¿no? Es muy difícil encontrar información pública sobre las cadenas de suministro. Pero ya decía que cuando uno analiza a fondo las cadenas de suministro, pues se da cuenta de que en realidad son muy frágiles y para algunos principios activos solo hay un productor o dos productores que se encuentran en Asia, por ejemplo. Este modelo que hasta ahora más o menos funcionaba ha entrado en crisis totalmente con la pandemia y todas las consecuencias de la pandemia. Entonces, pues este modelo funcionó durante años, pero ahora ha dejado de funcionar y nos pone en una situación de indefensión total ante cualquier crisis que pueda surgir. En la escasez que, como les decía, ya venía siendo intermitente, se ha visto exacerbada por varios factores. Factores obvios son las tendencias geopolíticas, como la guerra en Ucrania, la crisis energética, las altas tasas de inflación también, a lo que se ha sumado un aumento reciente en las infecciones respiratorias que ha provocado un aumento en la demanda. Les voy a dar algunas cifras solo para que tengan en mente lo que representa este aumento. En el año pasado, la venta de cajas de amoxicilina creció casi un 50% en España. O sea, un aumento fenomenal. En enero y febrero de este año, del 2023, se vendieron poco más de 600.000 unidades al mes, lo que representa un aumento considerable en comparación con los años anteriores. Em, la escasez también se ha visto exacerbada por problemas en las fábricas, o sea, en los propios productores de medicamentos que se han enfrentado a retrasos en los pedidos, han tenido, por ejemplo, problemas en la línea de etiquetado, así que los medicamentos no pueden salir de las fábricas mientras no tengan el etiquetado autorizado y aprobado por los distintos ministerios de salud. Y también ha habido retrasos en el suministro de prospectos que deben incluirse en todos los medicamentos. O sea que ahí también los medicamentos no pueden salir de la fábrica si no van acompañados del folleto que
explica todo lo que se necesita saber sobre los medicamentos. ¿Cuáles son las soluciones a largo plazo? Obviamente, como les decía, pues Europa tiene que adoptar una estrategia conjunta de consolidación, pero de forma urgente en varios países han decidido flexibilizar un poco las estrictas normativas que regulan la venta de medicamentos en Europa. Por ejemplo, eh, ha habido autorizaciones como en España de permitir que se venda un medicamento en presentaciones diferentes. em, o ha habido también exenciones totales o parciales sobre los requisitos de etiquetado o de envasado, que han sido otras soluciones adoptadas por algunos países. Bueno, desde que el problema empezó a sentirse, ha habido una mejora, pero los problemas de fondo, digamos, no han desaparecido y la situación está muy lejos de normalizarse. Así que es un tema que, pues, que sigue preocupante y para concluir, pues, como madre, yo espero que se encuentre una solución muy rápida a este problema para que la próxima vez que mi niña se enferme no acabe en el hospital simplemente porque no pudimos encontrar el fármaco que necesitaba. Y creo que estarán de acuerdo conmigo que es un tema de salud pública, o sea, para todo el mundo, para nuestra salud, es muy importante que se encuentre una solución a este problema mayor. Muchas gracias.